Ahora vamos a estudiar la elasticidad demanda-ingreso. Cuando vamos a estudiar la elasticidad demanda-ingreso, vamos a determinar o vamos a comprender cómo puede variar la demanda de un bien, pero cuando los ingresos de las personas cambian. Es decir, vamos a expresar siempre el grado de sensibilidad que posee la cantidad demandada de un bien cuando varía el ingreso del consumidor ceteris paribus. Es decir, todas las demás variables se van a mantener constantes. Lo único que vamos a hacer es entender cómo es que puede cambiar la demanda de un bien cuando los ingresos de las personas cambian, ¿sí? Para lograr determinarlo, vamos a estudiar la elasticidad. Asimismo, vamos a volver a estudiar el coeficiente. Recuérdense que vamos a seguir utilizando la misma fórmula que venimos utilizando. Ahora bien, vean pues. Si se dan cuenta, aquí en este caso, nuestra variable de estudio es el ingreso, no son los precios. Cuando vamos a utilizar la fórmula, vamos a cambiar en este caso la P y lo vamos a cambiar por M. La M va a determinar el ingreso. Se utiliza M porque en inglés es money, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la variable M en vez de la variable P. En todo lo demás, las fórmulas permanecen constantes. Como les digo, en la elasticidad demanda-ingreso vamos a entender cómo van a cambiar las demandas de los bienes de acuerdo al cambio de los ingresos de las personas. Es decir que puede que las personas ganen más ahora o ganen menos o fueron despedidas y ya no tienen dinero. ¿Cómo va a comportarse el comportamiento de la demanda? Entonces veamos, si en el resultado me da que es negativo, estamos hablando que es un bien inferior. Es decir, conforme los ingresos van a ir aumentando, la demanda va a ir disminuyendo. Eso quiere decir que ese bien ya no es tan importante para las personas, cada vez es un bien inferior. Vamos a poner un ejemplo bien clásico. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos chiquitos y nos daban dinero para ir a la escuela o al colegio, y normalmente nosotros comprábamos o nos gastábamos todos nuestros ingresos en golosinas, ¿sí? En risitos, en nachos, ¿sí? Y en todo lo que sabíamos que no era, pues, bueno para nuestra salud, pero lo queríamos comer, ¿sí? Y entonces, conforme fue cambiando conforme fuimos creciendo y ya empezamos a trabajar y ya ganamos nuestro propio salario, cada vez hemos comprado menos risitos, menos chucherías, menos golosinas, porque simplemente pasó a ser un bien inferior y eso es lo que va a denotar la elasticidad demanda-ingreso. Si mis ingresos están aumentando, pero yo dejé de consumir ese bien pasó a ser algo inferior para mí, algo así como no lo necesito para vivir, puedo prescindir de ese bien, no me pasa nada, ¿sí? Si, por ejemplo, el resultado del coeficiente me da positivo mayor a 1, quiere decir que es un bien de lujo, es un bien que lo voy a consumir de vez en cuando, porque mis ingresos me lo permiten, pero no para algo que sea de una manera recurrente, sino que algo así, como decimos por ahí, un gustito de vez en cuando. Y luego tenemos que si el resultado es positivo, pero es menor a 1, es un bien básico, es decir, es un bien en el que nosotros dependemos para sobrevivir y para existir. Por ejemplo, podemos decir los huevos, los frijoles, la leche, el queso, el cereal, o vamos a hablar lo que es la pizza, ¿sí? Es un bien básico porque es un bien que recurrimos a la compra y conforme ganemos más, quizá podemos aumentar un poquito más nuestro consumo, ¿sí? Vamos a utilizar nuevamente la fórmula y vamos a hacer un caso práctico. Y nos dice que cuando el ingreso es de 4, la demanda es de 20. Cuando el ingreso es de 6, la demanda es de 25. Cuando el ingreso es de 10, la demanda es de 32. Y si se dan cuenta, desde ya podemos decir que aquí estamos hablando de un bien que es básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque conforme van aumentando los ingresos, la demanda va aumentando también. Y puede pasar que un bien puede trasladarse de ser básico a ser inferior. Eso es normal en el mercado, en el comportamiento del consumidor. Si no, nuevamente pongamos el ejemplo de las golosinas. Antes comíamos mucho, ahora no comemos tanto, ¿sí? Luego
tenemos aquí en este caso que de 10 a 14 y en adelante, si se dan cuenta, la demanda va disminuyendo. Desde ya puedo decir que es un bien inferior porque las cantidades demandadas cada vez disminuyen más y disminuyen más y disminuyen más, ¿sí? Pero ahora pongámoslo en práctica porque los números siempre hablan más que las palabras. Entonces dice la fórmula cantidad de x1 menos cantidad de x2 dividido cantidad de x1 más cantidad de x2 por el precio de x1 menos el precio de x2 más el precio de x dividido precio de x1 más precio de x2. Recuérdense que en este caso no vamos a usar precio, vamos a usar ingreso. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Siempre nos vamos a estudiar del punto A al punto B. Y entonces dice, cantidad de x1. x1 siempre va a ser mi primer punto, en este caso es 20, menos cantidad de x2, en este caso es 25, dividido cantidad de x1, 20 más 25, multiplicado por, acuérdense que aquí estamos evaluando ingreso, entonces dice, ingreso de x1, el ingreso es 4, menos 6, dividido 4 más 6, ¿sí? Ok, apliquemos entonces la fórmula y nos dice 20 menos 25 es menos 5, ¿sí? Menos 5. Dividido 20 más 25, 45. Por 4 menos 6, aquí tenemos que es menos 2, dividido 4 más 6 es 10, ¿sí? Ok, apliquémoslo entonces. Y dice, menos 5 dividido 45, aquí estamos hablando que el resultado es de menos 0.11 por menos 2 dividido 10, aquí entonces es un resultado de menos 0.20. Y entonces ya sabemos, signos iguales, en este caso son signos iguales, pasa a ser positivo, punto 11 por punto 20, es decir que el resultado para el primer coeficiente es de 0.022. Si se dan cuenta, aquí el resultado está en positivo, es decir que es positivo menor a 1, aquí esto se vuelve un bien básico, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es aquí es 0.022 y ese es el resultado del primer coeficiente. ¿Qué nos queda ahora de tarea entonces a nosotros? Seguir aplicando la fórmula para que entonces veamos qué tipo de bien se trata. Recuérdense que al final lo más importante en este caso es entender por qué se comporta de la manera en que lo hacen las variables y cómo me va a servir esto para entender el comportamiento de la demanda. Es decir, en este caso, el estudio de la elasticidad nos interesa más comprender el por qué se está comportando a través de los números. Acuérdense, el análisis siempre va a ser muchísimo más importante que el cálculo matemático. Pero si el cálculo matemático está mal hecho, por consiguiente el análisis está mal hecho.